Creas o no en Dios, seguro que has oído hablar de la Biblia, ya que es uno de los libros más traducidos y vendidos en todo el mundo. En ella se recogen los libros canónicos del judaísmo y el cristianismo, y sus enseñanzas desde hace miles de años. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la Biblia esconde muchas cosas que no todos sabemos y que te sorprenderán, ya que siempre te han contado ciertas creencias que la propia Biblia contradice. En esta oportunidad abrimos de forma misteriosa nuestra caja de las curiosidades para descubrir los 13 secretos mejor guardados de la Biblia. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Y si la información te resulta interesante, compártela con tus amigos para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos. Número 1. La manzana no desterró a Eva y Adán. Siempre se ha dicho que Adán y Eva fueron desterrados del Edén por coger la manzana prohibida. Sin embargo, el Génesis de la Biblia explica que fueron desterrados para evitar que se acercaran al árbol de la vida, lo que les podía haber hecho inmortales. Para poder explicarlo tenemos que remontarnos al siglo IV después de Cristo, cuando el Papa Dámaso I ordenó a su principal erudito de las Escrituras, Jerónimo de Estridón, que tradujera la Biblia hebrea original al latín. Un proyecto revolucionario que le llevó a Jerónimo 15 años y que resultó en la famosísima Vulgata canónica. Para ello utilizó el latín hablado por el hombre común, para el pueblo llano, aunque había una pega: Jerónimo no dominaba el hebreo. Como resultado de ello, el hombre confundió algunas palabras, siendo el más importante de los errores el que tenía que ver entre el sustantivo malus, que es manzano, y el adjetivo malus, que es mal. Para ser exactos, originalmente en el Génesis dice: Lignus scientiae boni et mali. Dios indica a Adán y Eva que no deberán comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Jerónimo utilizó erróneamente el término mal por manzana, de forma que el vulgo que empezó a leer la nueva versión de la Biblia ignoró las escrituras originales hebreas y se quedó con la manzana como fruto. Además, en la Biblia hebrea se usa un término genérico, peri, para la fruta que cuelga del árbol del conocimiento del bien y del mal. Número 2. Aparecen unicornios. Las versiones actuales de la Biblia han reemplazado el término unicornio con otras palabras, pero en las versiones más antiguas permanece. Además, se mencionan en más de una ocasión a lo largo de sus páginas. El unicornio que se menciona en la Biblia era un animal poderoso que poseía 1 o 2 cuernos fuertes, no un animal de la fantasía que se ha popularizado en películas y libros. Fuera lo que fuese, ahora probablemente esté extinto como muchos otros animales. Número 3. Jesús no podría pronunciar su propio nombre. Aunque los cristianos de todo el mundo conocen al Cristo de la Biblia como Jesús, este no es su verdadero nombre. De hecho, ni él mismo podría pronunciarlo, ya que la letra J no existió en ningún idioma hasta el siglo XIV y sigue estando ausente en el alfabeto hebreo. Lo más parecido a Jesús que podría haberse llamado Cristo es Yeshua. En hebreo se escribe de la siguiente manera. Estas 4 letras, llamadas el tetragramatón, se lee de derecha a izquierda en hebreo y pueden representarse en muchos idiomas modernos como YHWH, YHVH o JHBH. El nombre de Dios, representado por estas 4 consonantes, aparece casi 7000 veces en el Antiguo Testamento original o las escrituras hebreas. Ese nombre es una forma de un verbo hebreo que dice Hawá, que significa llegar a ser, y de hecho da el sentido de el causa que llegue a ser a. Así pues, el nombre de Dios lo identifica como aquel que cumple progresivamente sus promesas y realiza infaliblemente sus propósitos. Solo el Dios verdadero podría llevar un nombre tan significativo. Número 4. Los 3 Reyes Magos no visitaron a Jesús en un establo. Es un error común pensar que los Reyes Magos visitaron a Jesús en el pesebre la noche de su nacimiento. En realidad, los Reyes Magos llegaron días, meses o incluso años después. Por eso, Mateo 2:11 dice que los Reyes Magos visitaron y adoraron a Jesús en una casa, no en un establo. Sabemos que los Reyes Magos eran hombres sabios del Oriente, probablemente Persia o el Irán actual. Esto quiere decir que los Reyes Magos viajaron entre 800 y 900 millas para ver al niño Jesús. Lo más probable es que los magos conocieran las escrituras del profeta Daniel, que en tiempos pasados había sido el jefe de los sabios de la corte en Persia. Número 5. El aspecto del diablo. La mayoría de las personas tienden a pensar que el demonio es alguien con piel roja, cuernos y cola, pero la Biblia nunca lo describe de esta forma, sino más bien como un ángel que se cayó del cielo. Las imágenes que conocemos hoy provienen de las leyendas y escritos paganos.
Número 6. Noé era muy mayor. Si construir un arca para salvar a la mayoría de las especies del planeta de un diluvio universal no te parecía suficientemente impresionante, quizás cambies de opinión al saber que Noé tenía más de 480 años cuando lo hizo. Tras recibir el encargo del Señor, el patriarca pasó nada menos que 120 años entregando a la titánica tarea de construir el arca con sus propias manos, a la vez que trataba de avisar a sus semejantes de la catástrofe que se avecinaba, pero solo consiguió que se burlaran de él. El diluvio comenzó coincidiendo con sus 600 años de vida. Noé entró en el arca con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, acompañados también por sus respectivas esposas, y por supuesto por los animales que el Señor había ordenado que subieran a bordo. Número 7. No añadir más libros. Llegado cierto momento de la Biblia, en la Revelación 22:19 se dice que no se editarán más libros ni se añadirán. La misma advertencia se ha encontrado en otros proverbios, probablemente para intentar que nadie editara lo que se había escrito. Recuerda, si estás disfrutando de esta información, puedes apoyarnos compartiéndola con las personas que puedan pensar lo mismo y suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho. Continuemos. Número 8. Muchos héroes no eran buenos. Si crees que todos los héroes que salen en la Biblia eran santos, estás muy equivocado, ya que la mayoría de ellos no eran ciudadanos ejemplares. En el Éxodo se cuenta la historia de Moisés y cómo mató a un chico e intentó esconder su cuerpo en el desierto. Al igual que en la Biblia, también se cuenta que el apóstol Pablo mató a cientos de cristianos antes de convertirse él mismo a esta religión. Número 9. La Tierra es redonda. Durante gran parte de la historia de la humanidad se ha creído que la Tierra era plana. Sin embargo, en Isaías 40:22 se especifica que la Tierra es redonda. Esto ocurrió miles de años antes de que la humanidad se diera cuenta de este hecho. Aunque la Biblia no es un libro científico, hay pasajes que se han interpretado a lo largo del tiempo como alusiones a la forma de la Tierra. Una de las referencias más citadas es Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. La palabra clave en este versículo es la palabra hebrea shuk, que se traduce como círculo o circunferencia. Algunos han interpretado el círculo para sugerir una esfericidad, aunque no especifica claramente una forma tridimensional. En varios textos también se habla de extremos de la tierra, pero esto es más una expresión lingüística de una descripción literal. Job 38:13 dice: para que sea sacudida de sus extremos y sean esparcidos los impíos de ella. Número 10. Sodoma y Gomorra. Se ha dicho en numerosas ocasiones que los homosexuales tienen la culpa de la caída de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es curioso que Ezequiel 16:49-50 habla de gente pobre, malvada, golosas, pero no se menciona a los gays en ningún momento. Número 11. Prácticas condenadas por la Biblia. La Iglesia condena las prácticas de brujería y eso incluye las adivinanzas, el tarot, las runas y mucho más. La brujería, los hechizos, la adivinación o el hablar con los espíritus son condenados claramente en la Biblia. La palabra brujería en las Escrituras siempre se utiliza en referencia a una práctica perversa o engañosa. Por ejemplo, en 2 Crónicas 33:6, el rey Manasés es condenado por sus muchas prácticas malignas, incluyendo la hechicería. Dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor, hasta encender su ira. La palabra griega del Nuevo Testamento traducida como hechicería es pharmakeia. En la época de Pablo, la palabra significaba principalmente tráfico de veneno o uso de drogas, y se aplicaba a la adivinación y al conjunto de hechizos, ya que los hechiceros con frecuencia usaban drogas con sus encantamientos y amuletos para conjurar el poder oculto. Número 12. No todas las partes de la Biblia eran para todo el mundo. Muchas personas creen que hay que tomarse de forma literal todo lo que dice la Biblia, pero esta idea es contradictoria a lo que dice el propio libro. Levítico 26:46 asegura que las leyes que hay en una de las secciones de la Biblia estaban destinadas solo al pueblo israelí. Número 13. Imagen de Dios. Las imágenes actuales de Dios suelen ser un hombre mayor con barba y pelo blanco. Esta imagen se ha tomado prestada del dios de la tormenta conocido como Latipán.
Gracias a los estudios recientes que contó con diferentes expertos, se habría desmentido el mito de un Jesucristo con aspecto europeo. Los únicos detalles que se pueden saber sobre los aspectos de Cristo son por los versículos 14 y 15 del capítulo 1 del Apocalipsis. Algunos especialistas señalaron que la apariencia de Jesús de Nazaret debería ser de la de un judío del primer siglo, y no la de una persona con rasgos europeos, con tez blanca, rostro afilado, ojos azules y cabello largo y claro. Según los expertos, Cristo habría tenido un aspecto moreno, bajito y mantenía el cabello recortado, como los judíos de su época. Esto ha sido todo por hoy. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. ¿Crees que la Biblia oculta muchos más misterios de los que actualmente conocemos? ¿Conoces alguno de ellos? Escríbenos tu opinión en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima!